En esta mañana, hermanos y hermanas, es una gran alegría para mí poder presentar a una persona a quien yo quiero mucho, Jason Aponte Hernández. Es pastor asociado en nuestra iglesia en el Señorial. Es hijo de nuestra iglesia en The House, así que Grace Marie, estamos ahí en familia, ¿verdad? Así es que Jason es una persona con un corazón grande, un corazón extraordinario. Yo quiero darle este detalle para que ustedes vayan entendiendo lo que le digo. Él y yo hablamos ya hace un rato para esta invitación. Yo creo que desde junio habíamos hablado, no desde mayo, habíamos hablado para el día de hoy y lo confirmamos entonces cerca del verano. La semana pasada él me llamó para confirmar el tema, la hora, etcétera, y yo pues le dije todo lo que era necesario. Y él me dice, ¿y cuándo se reúnen los jóvenes? En esa semana. Y yo dije, pues viernes van a estar. Y me dijo, yo quiero estar por allí. Quiero estar para conocerlos mejor. Y quiero estar con ustedes. Y vino el viernes. Y estuvo todo el tiempo, hasta las 10 y pico que terminamos. Y digo esto porque no siempre la gente separa tiempo para conocer mejor una audiencia que le es extraña hasta cierto punto, pero no necesariamente es la audiencia que pastorea. Muy bien pudo venir aquí hoy y sencillamente predicar y lo haría bien y es lo que tiene que hacer y es lo que esperábamos. Pero él dio una milla adicional y compartió con los muchachos y con las chicas y estuvo aquí con nosotros. Ese es Jason, que siempre camina una milla adicional. Así es que en esta mañana para mí es un gozo bien grande dejarle aquí en la predicación y vamos a recibir como siempre lo que el Señor tiene para cada cual. Que el Señor te bendiga mucho, Jason. Dios nos bendiga a todos y a todas en la mañana de hoy. Qué bueno poder verles y poder saludarles. Y le decía a la pastora que me encantó cuando el culto empezó y escucharlos a ustedes cantar. Eso trajo una paz a mi alma y a mi corazón y una alegría, porque precisamente en el Señorial también queremos que la iglesia cante, porque somos comunidad, porque somos una sola voz y esa voz queda representada en todos ustedes, así que les felicito. Es más, dense un aplauso ustedes ahí. Y claro está, ese cántico bien acompañado. ¿Escucharon? Bien acompañado. Aquí no hay protagonistas, aquí nos acompañamos los unos a los otros, bien acompañados por esos músicos, los que estaban dirigiendo los cánticos, pero todo, mire, bien armonioso, dando lo mejor al Señor. Y en esta mañana les envío un saludo a nuestro pastor, el reverendo Osvaldo del Brey, tanto a la pastora como a ustedes. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir en la noche, así que les envío un saludo, un abrazo, la iglesia también en el Señorial. Y quiero agradecerle a ustedes la invitación y el espacio que me han permitido, pastora y los jóvenes y la iglesia, de estar aquí con ustedes en la mañana de hoy y hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, que es a predicar su palabra. En esta hora yo les invito a buscar en sus Biblias Juan 17, 13 al 17, el Evangelio de Juan, capítulo 17, los versos 13 al 17. Y leo la versión Dios habla hoy porque es de mis favoritas. Así que si usted ve algo distinto, pues es eso. Juan 17, los versos 13 al 17. Pueden permanecer así sentados con mucha reverencia. Ahora voy a donde tú estás, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino
que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Y por causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. No te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Si me disculpan, leí hasta el versículo 20. Oramos. Señor, en esta mañana te bendecimos y te alabamos. Y te damos gracias porque este espacio de adoración, de cántico y de oraciones nos ha preparado para este momento. Te pedimos, Señor, que esta tu palabra penetre la profundidad de nuestros pensamientos, de nuestro corazón y de nuestro espíritu, y que podamos responder a ella con mucha fidelidad y compromiso, y sobre todas las cosas, Señor, te pedimos que esta palabra tenga un efecto poderoso y transformador y esperanzador en la vida de nuestra juventud. Y te daremos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra por las cosas hermosas y poderosas que tú harás a través de tu palabra. Es por Cristo Jesús que hemos orado. Amén, Señor, y gracias. Estamos en Olimpiadas y ganamos medalla de oro. Un aplauso a eso también. Y ayer se escuchaban los gritos y las bocinas, y todos en las salas o en los lugares de comer en algún sitio, todo el mundo estaba entre la tensión, la ansiedad y la alegría, pero damos gracias a Dios porque la nuestra, Mónica Puy, nos ha traído una medalla de oro y lo celebramos. Mire, yo quisiera celebrar eso hasta después de las elecciones. Quedarme pegado en eso. Porque son momentos, miren, que hay que aprovecharlo. Y aún el que no le guste el deporte, el que no siga Olimpiadas, mire, celébrelo. No tome eso como algo, ay, es que a mí yo no entiendo eso. No, no haga eso, no lo haga. Porque lo que estamos celebrando es un logro. Y que es de una joven, precisamente de una joven. Y que en esa joven nos podemos sentir representados todos, ¿verdad? Independientemente de cuál sea nuestra visión de país, de ideología, ese logro hay que celebrarlo. Y hay que aprender a no imponer nuestro mundo chiquito y nuestra cosita y nuestra peleita a esas cosas que son tan grandes. Así que en el día de ayer todos estamos de celebración. Yo salí de la casa donde lo estábamos viendo una familia de la iglesia y salí tocando bocina también. Y donde quiera que pasaba tocaba la bocina. Porque ciertamente nos da mucha alegría ese logro de Mónica y que en ella todo el país se debe sentir bien representado. Y claro, cada persona, cada institución lo hará desde su plataforma. Nosotros lo hacemos desde este espacio que es la iglesia. Así que yo le texté a la pastora anoche y le decía, mañana vamos a tener que dar gracias a Dios por la medalla, ¿verdad? No porque la otra, pues obviamente alguien tenía que perder, pero por la medalla, ¿verdad? Por ese logro. Así que estamos de Olimpiadas. Y en esta mañana yo quiero empezar por ahí. Olimpiadas Río 2016. Y han sonado muchos nombres y hay muchas historias como la de Mónica. Pero hay un nombre, ¿verdad?, que ha estado ahí todo el tiempo sonando, y ese es el del nadador Michael Phelps. Que verlo es una cosa, yo a veces me pregunto, ¿será humano? ¿Será humano? Porque ustedes recuerdan la película esa de Men in Black, que eran unos extraterrestres que se disfrazaban. Yo decía, yo creo que él debe ser uno de esos porque es que eso no es humano. Pero lo es humano. Y es el nadador olímpico con más medallas. 27, 28, está por ahí, me puedo equivocar en el número. Y le dicen el tiburón de Baltimore, que de verdad lo es. Si mordiera y comiera, lo es. Pues en estos días yo vi un documental de Michael Phelps. Dura unos 15 minutos y usted lo puede buscar en YouTube, después ver el detalle.
Y ese documental habla de este joven que a los 15 años representó a su país. Yo creo que es el más joven en representar a su país en unas Olimpiadas. Y fue a esa edad que Phelps comenzó a romper marcas. A los 15 años y 9 meses, algo así. Usted búsquelo. Al comienzo del documental, él dice: hubo un momento en mi vida en el que me sentí perdido, como una bomba a punto de estallar, deprimido, decepcionado, sin rumbo, sin dirección. Mi vida no tenía sentido. Así comienza. Al joven Phelps se le hizo difícil manejar el divorcio de sus padres. La relación con su padre se afectó porque él entendió que su papá lo había abandonado. Y su dirigente se convirtió en su mentor. Y el dirigente, en una entrevista, él va diciendo: yo lo veía practicándolo más bien y de momento paraba, salía de la piscina y seguía caminando y no decía nada. Y decía, pues se cansó, algo no está bien, no se siente bien. Pero cuando el dirigente iba hacia Phelps, Phelps empezaba a hablar acerca de todos sus vacíos y de cómo se sentía y de su situación personal y familiar. O sea que el joven comenzaba a desahogarse. Oiga, y es que todos necesitamos desahogos, ¿verdad que sí? A veces como que nos queremos quedar pegados en eso de la queja. Hay que diferenciar, ¿verdad? Un desahogo para seguir a la queja, que en muchas ocasiones se quiere estacionar y quedarse ahí. No haga eso, no queremos hacer eso, y me incluyo. Pero los desahogos siempre son necesarios. Ahora hay que ver con quién nos desahogamos. Eso es importante, con quién yo me voy a desahogar. Y este joven se desahogaba con su dirigente, con su mentor. Y allí el dirigente, ¿verdad?, en la entrevista da muchos detalles describiendo cómo se veía Phelps. Michael estaba cansado de la imagen que le habían creado los medios. Los medios habían creado una imagen acerca de este joven. Y de esa imagen, este joven estaba cansado, hastiado, aborrecido. Y es que uno ve mucho eso por ahí, ¿verdad? Gente que presenta una imagen, pero detrás, ¿verdad?, hay muchas cosas. Luego de ganar varias medallas, se metió en problemas. Creo que fueron después de las primeras 8 en Olimpiadas. Comenzó el asunto aquel de la noticia de la marihuana, del alcohol, del juego. Y como parte de la entrevista, en un momento su esposa está hablando, ¿verdad?, de cómo era que iba lidiando con la conducta de Phelps. Y ella dice que en un momento lo llama y le pregunta: ¿dónde tú estás? Y yo: no, ya voy de regreso, estoy bien. Y ahí pues obviamente tuvo problemas de exceso de velocidad, el alcohol, lo detienen. Y Phelps dice en ese momento: hasta aquí llegó mi carrera, se acabó la imagen. Ya esto no va para ningún lado. Y la esposa dice: es triste amar a alguien y aconsejarlo y darle buenas palabras y que éste no se deje ayudar. Y mucho menos, no se deja ayudar y él mismo no quiere ayudarse. Esa es la realidad que estaba describiendo su esposa. Phelps dice que dejó de confiar en la gente. Del que le estoy hablando es el de las 28 medallas, ¿sabe? Dice que dejó de confiar en la gente, que no confiaba en nadie. En nadie. Solamente en un momento él dice en su mamá y en su mentor. Se retiró y se aisló, se puso aparte. Oye, que en algún momento todos hemos hecho eso. Como que nos hemos aislado y nos vamos a un rincón porque como que no nos entienden o siempre estamos chocando con la gente y a veces pensamos que la mejor opción es arrinconarnos, meternos en una esquina. Un día, Phelps tuvo una conversación con un amigo futbolista de los Baltimore Ravens, Ray Lewis, tipo bien grande, que ustedes lo han visto ahí, un defensa extraordinario. Y este amigo le dice a Phelps: te mostraré
quién tú eres. Antes de eso le dijo muchas cosas. Mira, tú no puedes seguir así, ¿qué tú estás haciendo con todo ese talento, con todo lo que tú tienes por delante? Y él le dijo, te mostraré quién tú eres. Y es bueno encontrar gente en el camino, jóvenes y adultos también, encontrar gente que nos ayude a identificar quiénes somos realmente. Le regaló el libro Una vida con propósito de Rick Warren. Y yo quisiera, miren hermanos y hermanas, a veces nos complicamos tanto, aún en la pastoral, porque como que empezamos a criticarlo todo. Y aún los buenos esfuerzos que tal vez uno por ese capricho de querer hacer las cosas como uno las diría, como uno las haría, eso también hay como que estacionarlo un ratito. Y todo aquello que le sirva de bien a un ser humano y que le levante el espíritu. Vamos a promover eso. Obviamente nosotros en algún momento vamos a entrar en el detalle. Pero este amigo le regala este libro a Phelps. Y al mismo tiempo, Phelps entonces acude a un lugar de rehabilitación. Y allí se encerró. Allí se retiró. Y qué bueno que nuestros jóvenes van para Morton. Los jóvenes de ustedes, yo les digo los míos ya. Los jóvenes van a retirarse para Morton. Y Phelps dice que allí comenzó a leer el libro. Y que llamó a su amigo Luis y le decía, mira, este libro es una cosa extraordinaria. Ya mismo voy a llegar a la Biblia, ¿saben? No se asusten. Este libro es una cosa extraordinaria. Y Luis afirmándolo, qué bien, qué bueno. Pero dice que mientras estaba en ese lugar, Phelps sintió miedo. Sintió miedo. Oiga, y todos en algún momento hemos sentido miedo. Y el miedo paraliza y asusta y resta posibilidades y quita esperanzas y quita sueños. Pues allí dice Phelps que él sintió miedo y que en un momento fue a nadar a una piscina que había en el lugar de rehabilitación y era pequeña y él decía que de 2 brazadas ya llegaba al otro lado y en ese momento decía, ¿y qué yo hago aquí? Cuando él leyendo el libro y dando las 2 brazadas y llegando al otro lado, él dijo, ¿y qué yo hago aquí? ¿Cómo yo llegué aquí? ¿Cómo yo llegué a este lugar? Y es importante precisamente en esos momentos donde todos sentimos que hemos llegado al fondo, como ha pasado también en nuestro país, preguntarnos cómo llegamos aquí. Pero no para quedarnos en eso. ¿Cómo llegamos aquí? Y Phelps se lo preguntó. Y después de eso de estar en la piscina, de leer todo ese libro, salió de aquel lugar con una visión distinta, con un deseo renovado. Y allí él decía en la entrevista, pudo afirmar que existe un ser supremo. Bueno, por algo se empieza. Que existe un ser supremo y que la vida tiene un propósito. Entonces ahí fue que él decidió regresar, que hizo el comeback. Ahí fue que le dijo a su dirigente, mira, voy de nuevo. Claro, y el dirigente con sus dudas, como que mira, tienes que estar seguro porque esto de estar entrando y saliendo. Pero lo hizo y regresó. Tuvo un hijo, se reconcilió con su papá. Y en la entrevista enseñan al papá lloroso, diciendo que también sintió miedo cuando iba a la casa de Phelps porque no sabían cómo lo iban a recibir y cómo lo iban a tratar. O sea, miren cómo las cosas se iban dando. Y al final hay una expresión que a mí me encantó. Phelps dice, amo el deporte en el que mi mamá me metió. Yo recuerdo a papi y a mami que si en béisbol, que si en baloncesto, que si en voleibol. El béisbol lo practiqué hasta que cogí un bolazo en el ojo que después de ahí me quité. Pues él dice, amo el deporte en el que mi mamá me metió para que no me ahogara. Amo el deporte en el que mi mamá me metió para que no me ahogara. O sea que este joven olímpico en tiempos difíciles recibió palabras de quienes lo amaban. Y los jóvenes durante toda esta semana han estado trabajando ese tema, ¿verdad? De con qué limpiar el joven su camino, con guardar tu palabra. Había un gran vacío en la vida de este nadador olímpico, había un vacío. El teólogo alemán Bonhoeffer dice, el ser humano tiene un vacío
tan y tan grande que es del tamaño de Dios. Por eso solamente Dios lo puede llenar. Bendito es el nombre del Señor. Y Phelps tenía un vacío, y todos en algún momento hemos tenido vacíos. Y así sucede con nuestra juventud. En tiempos difíciles reciben palabras de orientación de aquellos que les aman. Pero cuánto más se hace necesario que estén expuestos a la palabra de Dios, que va a ser superior y mejor que cualquier consejo que tú y yo le podamos dar. Eso es una realidad. Por eso Jesús dijo, yo les he comunicado tu palabra. Yo les he comunicado tu palabra. Y el Evangelio de Juan fue escrito en tiempos de dificultad. Y para unos que estaban rodeados de circunstancias adversas y tensas y contradictorias, la expulsión de los judeocristianos de las sinagogas, el mundo grecorromano del primer siglo, donde había un culto al razonamiento y a la persona, y la contrapropuesta de este evangelio es precisamente presentar a un Jesús divino, pero no una divinidad que se quedó por allá arriba por una nube, una divinidad que bajó, que aterrizó. Inclusive este evangelio le dicen el evangelio espiritual, pero no es porque se haya quedado allá, porque cuando usted lee el evangelio se da cuenta que hace una descripción de unos momentos muy difíciles, pero es que en medio de esa dificultad, el evangelio de Juan lo que hace es que presenta a un Jesús divino, pero que se mete en la realidad. Y por eso es que tú y yo estamos aquí hoy, porque este ejercicio espiritual se mete en nuestra realidad, y mañana lunes, cuando usted empieza a bregar con todo ese chorro de cosas, de trabajo, de decisiones, de familia, usted sabe que este tiempo espiritual se va a adentrar en esa realidad. Y bendecimos al Señor por eso. En estos días el doctor Justo González, que estuvo en la Interamericana, pero también estuvo en Levittown, en la Discípulos de Cristo allá con Fernando, fui allí a escucharlo y él hablaba de la misión. Y yo le pregunté cómo es que la misión encuentra oportunidades, la misión de la iglesia encuentra oportunidades en la posmodernidad, pero él me dice, no hay posmodernidad, todavía estamos en la modernidad, ¿verdad? Eso como que todavía estamos ahí. Y él dice, la modernidad ha dado culto al razonamiento, mientras que la iglesia sigue afirmando el misterio de Dios, el cual se vive a través de la persona de Jesucristo. Y que joven y adulto, todos los que estamos aquí, tenemos que aprender a vivir el misterio de Dios en medio de un mundo que es racional. Sí, porque a veces queremos el detalle de todo. Pero hay que decir a los que están afuera, no necesitamos el detalle de todos. Hay un misterio que es de Dios. Y qué bueno que es el misterio de Dios, que se da a conocer en Jesucristo. En un mundo altamente racional, nosotros seguimos, ¿qué? Orando. Fíjense, Justo González nos daba ese ejemplo, que se pudo haber quedado por allá lejos, no, aterrizó. En un mundo tú y yo seguimos orando. Y el día que dejemos de hacer eso, de orar, pues ya no nos llamaremos iglesia. Nos pondremos otro nombre, pero no seremos iglesia. Y es triste porque en muchas ocasiones uno escucha a la gente en la radio, los analistas, es que la iglesia todo lo resuelve con orar. No. ¿Y por dónde vamos a empezar? O sea, Jesús durante todo su ministerio empezó ¿por dónde? Por la oración. Porque la oración es lo que nos mueve. Es lo que nos lleva a hacer las cosas. Y es por eso que el viernes escuchábamos a unos jóvenes en ese tema tan interesante de esa actividad, pásalo para adelante, y me pasa con los míos en el Señor, el que ellos tienen una habilidad para conseguir buenos temas. Y ese fue el tema, pásalo para adelante. Y allí, en medio de un mundo racional, los jóvenes hablaban de experiencias espirituales. Por eso es que una joven podía decir que cuando llegó de los Estados Unidos, o iba, no recuerdo el detalle ahora, su mamá oró de frente a ella. Oró ahí, de frente, cara con cara. Porque la oración es lo que nos prepara para enfrentar ese mundo racional. Este evangelio en su capítulo 17 nos presenta a un Cristo que en medio de un mundo racional oró por ti y por mí. El Señor nos llama a orar los unos por los otros,
Pero qué bueno es saber que Cristo, antes de que tú y yo empezáramos a orar los unos por los otros, ya Cristo estaba orando por ti, por mí. Ya Cristo estaba orando por ti, por mí. Y no le tenemos miedo al conocimiento, claro que no. Yo no quiero que ustedes salgan asustados de aquí. No, yo no le tengo miedo al conocimiento. Le tengo miedo a la ignorancia. Y en el caso de nosotros, del cristianismo, la ignorancia comienza cuando empezamos a sacar a Dios de todos los escenarios de nuestra vida. Aún de las cosas pequeñas. Ahí es que comienza la ignorancia. Hay un mundo espiritual que aterriza en todo lo que hacemos. Esa es la fe cristiana. Esa es la fe cristiana. Ahora voy donde ti. O sea, que si iba para allá es porque estaba acá. Ahora voy donde ti. Y dice el texto, y el verbo se hizo ¿qué? Se hizo carne. Otro dice, se despojó, dice Filipenses, de sí mismo. Porque yo he descendido del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. O sea, el mundo espiritual, Cristo lo aterrizó. Y damos gloria a Dios por eso en esta mañana. Y bendecimos el nombre del Señor por eso. ¿Y por qué se hace necesario que ese mundo espiritual aterrice? Porque estamos en el mundo, dice Jesús. Aunque no somos del mundo y aunque el mundo nos odie por la palabra que en Jesús nos fue dada. O sea que estamos aquí y estaremos aquí hasta que el Señor nos llame a su presencia. El mundo que rodeaba a aquellos a los que el Evangelio les estaba hablando era diverso, era plural. Y eso es una realidad que tú y yo hemos vivido y que otros han vivido. Que el mundo en el que vivimos es plural, es diverso, no es blanco y negro. Allí estaban los incrédulos, los judíos, los discípulos de Juan, los judeocristianos, todos estaban allí. El gnosticismo, el sincretismo. O sea, desde el comienzo siempre ha sido así. Eso nunca ha cambiado. Y esa sigue siendo nuestra realidad hoy. Que estamos en este espacio, pero mañana nos vamos a exponer a muchas cosas y nuestros jóvenes se van a exponer a muchas cosas. ¿Y cómo se brega con eso desde la vida cristiana? Y basándonos en la palabra de Dios, pues lo primero es afirmar nuestra identidad, lo que somos como cristianos y cristianas. Los que estuvieron allí al comienzo tuvieron que hacerlo. En medio de aquella realidad diversa y plural, tuvieron que afirmar su identidad. Es por eso que tenemos 4 evangelios. Porque los 4 evangelios que estaban diciendo, no, esto pasó y pasó y pasó y sucedió y sucedió. Y por más que por allá digan que no y que es otra cosa, nos afirmamos en que sí, en que Cristo caminó entre nosotros. Y hoy camina con nosotros. Y hoy está con nosotros. Y hoy está contigo. Luis de Jesús, miembro de una de nuestras iglesias y profesor de la Universidad de Puerto Rico y padre de 3 jóvenes nuestros, escribió para la publicación Diálogo de la universidad y él dice, no se trata de que el Estado promueva el discurso de la fe cristiana. Nosotros no estamos diciendo eso. Pero tampoco de que con la apariencia de objetividad y de bien común imponga el fundamentalismo secular materialista como dogma. O sea, nosotros no queremos que nos den una oficina allá en Capitolio, en Fortaleza. Porque el peligro es que nos quedemos allí dentro y ese mundo nos trague. Yo prefiero quedarme acá. Y si puedo pasar por allí, digo lo que tengo que decir y sigo caminando. No estamos diciendo eso. Claro que sabemos que el mundo es plural y que es diverso y que respetamos a los seres humanos y su dignidad y su forma de pensar. Eso es cierto, pero que no nos impongan un fundamentalismo secular, materialista, que es tóxico, que es dañino. En el verano, los jóvenes del señorial fuimos adjuntas a Casa Pueblo. Y allí en Casa Pueblo tuvimos la oportunidad de recibir la orientación y yo estoy agradecido de todo lo que ha hecho Casa Pueblo por aquella montaña y por evitar lo que ha evitado hasta ahora. Yo doy gracias a Dios por eso. Y hay que apoyarlo, claro que sí. Y como los apoyamos, también establecemos las diferencias. Y hubo un momento en que la persona que estaba dando orientación
Mis jóvenes estaban sentados al frente y ella empieza a decir, cuando vayan al bosque, pidan permiso al bosque. Y yo veo que mis jóvenes como que empiezan a... Y cuando vean el árbol, abracen el árbol. Y reciban la energía del árbol. Y por ahí siguió. Y mis jóvenes, yo los vi con rostros atribulados. Y en el caminar uno me decía, pastor, eso del árbol, ¿cómo es eso? Y yo, tranquilo, con calma, con calma. Y cuando llegamos a la entrada del bosque, que es hermoso, es precioso, vayan. Yo les digo, miren, vamos a entrar a este espacio que es una bendición de Dios. Y todo árbol que vemos aquí, toda la vegetación, eso es un regalo que Dios nos ha dado, es Dios mismo. Y si vamos a abrazar y vamos a contemplar esto, es reconociendo que Dios es quien nos los ha dado. Y ellos bajaron los hombros, respiraron. Y como en la iglesia estamos educando para eso, porque yo no me puedo decirle, no vayan a Casa Pueblo nunca. No, vayan y reciban y aprendan y den gracias a esas personas por eso. Pero establecemos bien claras las diferencias, sin ofender. Porque yo no tenía que pararme y decir, mira, esta gente son unos disparateros. No, yo no voy a ofender, yo afirmo lo que creo. Y para defender el evangelio no hay que ofender al otro. No es así que se atiende esto. Así que los jóvenes del señorial estaban claros en lo que iban a hacer y dieron gracias a Dios por la creación. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Yo recuerdo mi infancia ahí en Dahouse. Cuando caminábamos por el pasillo en la escuela bíblica de verano y ponían la Biblia bien grande que uno no la podía aguantar y se la ponían aquí en las manos y saludábamos a la Biblia, saludo a la Biblia. Recuerdo ese cántico que decía, lámpara es... síganlo. Y lumbrera, el Dios de amor siempre. Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, esas cosas hay que recordarlas. Mire, yo no soy solista, yo acompaño, pero no soy solista. Hice un gran esfuerzo ahora. Y recordar los encuentros de verano de Morton, porque la vida cristiana también es memoria. Y claro, hay situaciones de salud que se pierde memoria, pero hay una memoria que responde a esa memoria del alma, que es el agradecimiento a Dios. Esa es la memoria del alma, la gratitud a Dios. Por eso es que cuando yo, abuela en sus momentos finales, la mamá de mami, cuando ella iba perdiendo memoria, uno empezaba a cantar y ella cantaba. Eso no lo había olvidado, porque es esa memoria del alma, que siempre está agradecida de Dios. Y eso, jóvenes, ustedes tienen que tenerlo bien presente. Y recuerdo esos abuelos míos que oraban, que siempre andaban con Biblia en mano y sobre todas las cosas, más que andar con la Biblia en mano, que vivían lo que la palabra del Señor les decía. La vida de ellos estuvo fundamentada en Jesús, quien se consagró a Dios para que hoy tú y yo estuviéramos aquí. Porque esa expresión que usa Jesús que dice, yo mismo me consagré, me he consagrado para que la voluntad de Dios se cumpliera. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Escucha bien, joven, ¿cuál es la voluntad de Dios? Todos quisiéramos el detalle de la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Jesús dijo, esta es la voluntad de Dios, de mi Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere, nada se pierda. Esa es la primera voluntad de Dios, que tú y yo no nos perdamos. Los detalles de esa voluntad, tal vez los vamos a saber. Otros nunca los sabremos. Pero el primer propósito y la primera voluntad de Dios es que tú y yo, el que está allá en la esquina como el que está aquí sentado, ninguno nos perdamos. Creer en la palabra de Dios, y con esto voy concluyendo, creer en la palabra de Dios que es Cristo sin importar el momento que estemos viviendo y lo que esté por venir. No te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Y ustedes recuerdan aquella historia de aquel hombre
oficial de un rey que se acercó a Jesús porque su hijo estaba enfermo de muerte. El oficial del rey dijo al Señor: desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Oye, que orar por un hijo y una hija, papi y mami oraron mucho por mí y siguen orando por mí, pero que esas oraciones sean atendidas por Cristo. ¿Cuánta paz le da eso a un padre o una madre? Que esos muchachos están en las manos del Señor, que pertenecen a Dios, que son de Dios. Pero hay algunos de ustedes, dice el mismo Evangelio, que no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes eran los que le iban a entregar. Así que dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no les concede. A partir de entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿también ustedes se quieren ir? Oye, ¿verdad que Jesús era, ustedes también se quieren ir? Hagan lo mismo. Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído que en esta mañana los jóvenes tienen a dónde ir. A Cristo, que es la palabra viva. Jesús les respondió, dice Juan 10, ya se los he dicho y ustedes no creen, pero las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Si ustedes no creen, es porque no son mis ovejas. Las que son mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Que todo lo que Dios ha puesto en las manos de Cristo, nadie se lo puede quitar. Nada ni nadie me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que esa palabra se cumpla en la vida de nuestros jóvenes y de todos nosotros. Dios nos bendiga.